Estás en El Rincón de Barton, tu podcast sobre el cine y el universo de Tim Burton. Desde el principio de los tiempos, es decir, desde el principio del Rincón de Barton podcast, os he ido comentando la gran cantidad de simbología o de elementos únicos con un significado muy concreto que encontramos en las pelis de nuestro director favorito, o que incluso diría que a lo mejor podemos seguir encontrando elementos. Nunca se sabe. Algunos ya los hemos comentado, como el molino, la mariposa o el perro. Pues hemos encontrado otro. A ver, diría que este es uno de los símbolos que quizás sí que había visto, lo había visto, me refiero muy visualmente, pero claro, luego uní analizando, si ves las películas de Tim Burton muy de seguidas, es cuando de verdad encuentras esos elementos. Os recomiendo que lo hagáis, es un ejercicio muy bonito y muy divertido. Si además quieres repasar los símbolos y la simbología bartoniana que hemos ido encontrando, esos diferentes elementos importantes de las películas que a veces pasan desapercibidos, te recomiendo que si quieres ir directo al grano, en nuestro canal de YouTube del Rincón de Barton tienes una lista de reproducción dedicado a la simbología de Barton. El científico loco es uno de los elementos, creo, más prototípicos que puede tener Tim Burton en sus películas, y podemos analizarlo de diferentes maneras, porque hay varios tipos. Y además te voy a comentar en qué películas lo puedes encontrar y después vamos a ir poco a poco analizando cada uno. Bueno, lo podemos encontrar en el corto de Vincent, en Frankenweenie, tanto en el corto como en la película, en Pesadilla antes de Navidad, en Eduardo Manos Tijeras, en Mars Attacks, Sleepy Hollow y Charlie la fábrica de chocolate. Y diréis, a ver, Blanca, si son películas muy diferentes, ¿tú crees que van a tener ese elemento común? Pues sí, mira, hay dos tipos de científico loco. Uno tiene ese lado más malévolo, más de loco, ¿no? En cuanto a que se le va de las manos los experimentos, no tiene muchos límites morales, está muy obcecado, es muy obsesivo. Y además luego tenemos otro tipo, que es un creador con un lado más tierno, más humano, más sensible, piensa más en el bien común, tanto en el suyo como en el de los demás, obviamente, de una manera, digamos, un poco más moral. Probablemente es carne de debate, bueno, pero creo que piensa más en ayudar al mundo en general. Estéticamente suele caracterizarse el científico loco por llevar alguna especie de bata tipo quirúrgica, de doctor, una bata blanca, muy simple, guantes largos y muchas veces negros. Sus experimentos se basan en jugar con la vida y podríamos decir que incluso a veces con la muerte, ¿no? Experimentar con esas barreras, con esos límites que marcan la diferencia entre esos mundos. Un elemento típico de las películas de Tim Burton. Suele además tener como una especie de escondrijo, un lugar de retiro, un lugar seguro donde poder trabajar solo, porque es un hombre, porque sí, siempre es un hombre, independiente, solitario, introvertido, prefiere actuar a su manera, a su estilo y sin que nadie le diga nada. Bueno, y con estos elementos sobre la mesa tan generalistas vamos a hablar un poco más sobre cada uno de ellos. Vincent es un niño solitario que quiere parecerse a Vincent Price, eso es muy obvio. Esto ya lo hemos hablado y hay un podcast dedicado al corto. Todo esto nos recuerda a esas películas clásicas de terror a las que siempre hago referencia. Sé que soy muy pesada, pero es que son base principal y base de la influencia de donde viene todo el mundo de nuestro creador. Sobre todo nos estamos refiriendo al Dr. Frankenstein, que diría que es la influencia principal para que se desarrollen todos estos personajes de científicos un poco locos. Vincent en este caso experimenta con su perro, que es su único amigo, y bueno, es otro símbolo y otro elemento muy bartoniano, muy característico. Además, en este corto, aparte del perro, hay otros elementos muy característicos, como es la figura
de los padres, el tener muchos aparatos metálicos o electrónicos, juntadas con la electricidad, la enseñanza. Es una mezcla bastante interesante para ser el primer trabajo en solitario así tan importante que hizo el director. Víctor en Frankie Winnie es otro niño más solitario, introvertido. También hemos hablado de él en diferentes podcasts, tanto en el corto como en la película. Su mejor amigo es el perro, otro de los símbolos. Además, tiene esa curiosidad científica muy arraigada y se resguarda en el ático, ese lugar que decíamos de seguridad, para poder llevar a cabo pues todas sus averiguaciones, sus aventuras, sus experimentos. Y obviamente al morir su perro, pues él decide una idea genial, ¿no? Que él ya había aprendido en la escuela, o bueno, entre la escuela y la literatura, y decide volver a llevarlo a la vida. Obviamente es un niño desesperado que se le ha muerto su mejor amigo y él lo que está pensando, no piensa en la moralidad en este caso de ninguna manera. Él piensa en su bienestar, tanto suyo propio de egoísmo de no quiero perder a mi mejor amigo que es mi perro, y obviamente de salvarle la vida al perro. Salvarle la vida entre comillas porque ya no había vida ninguna, pero bueno. Estas escenas obviamente están totalmente influenciadas por la película de Frankenstein. Es cierto que este tema ya ha salido bastantes veces y Tim Burton dijo que él no pensaba o no pensó en copiar absolutamente nada. Hacía muchos años que había visto la película y simplemente su imaginación, su creatividad, le salió a reproducir bastante parecido estas escenas. Nos estamos refiriendo a una escena en una habitación bastante oscura, con muchos aparatos de cirugía o de aparatos metálicos, electrónicos, con esa bata blanca, esos guantes negros muy grandes, las gafas de protección, por supuesto, también muy típicas, ese experimento concreto de la vida y la muerte, sobre todo conducida a través de la electricidad, esa ventana y sobre todo lo más importante es que Víctor en este caso tiene muy buen fondo y lo hace, como decimos, por esos motivos y por una buena causa. El Dr. Frankenstein es otro de estos personajes tan queridos, y lo digo en tono de humor obviamente, de Pesadilla antes de Navidad. Este sí que ya es un hombre adulto, es un hombre que ya sabe lo que hace. Y bueno, decimos hombre porque realmente no sé lo que es. No sé si os habéis alguna vez parado a pensar si los personajes de Pesadilla antes de Navidad son humanos, son muñecos. Mira, es otro tema bastante interesante que creo que se puede traer al podcast. Si os parece, comentádmelo por ahí y lo tendremos en cuenta. Pues este hombre, como digo, tiene muchísimas ganas de experimentar, es a lo que se dedica, es lo que hace y obviamente sale poco en la película, pero queda muy clara la figura de un ser malévolo, ambicioso y egoísta, que crea a Sally y no quiere que ella le abandone, que ese es uno de los grandes temas de la película también, ¿no? En segundo plano, ese sentimiento de soledad que este Dr. Frankenstein tiene y que se recrea muy bien, y por eso crea a Sally y además tiene ese apego tan tóxico con ella que no la deja escapar. También lleva esa bata blanca, lleva las gafas negras, lleva los guantes de protección, son elementos muy muy clásicos. Tiene esa guarida en la torre que además es donde convive con Sally. Y obviamente es su padre creador, lo cual también es un elemento muy importante porque cuando se habla de Frankenstein siempre se habla de que el doctor Frankenstein fue su padre creador. El inventor en Eduardo Manos Tijeras también es un hombre adulto, ya más bien nos lo muestran como un anciano. Lo representaba Vincent Price, recordad, y es un personaje que se le ve como muy bueno, muy tierno,
y obviamente también es el padre, es el creador de Eduardo Manos Tijeras. Se nota que obviamente también al ser anciano, al representarlo así, sabe muchas cosas, se nota que ha experimentado, que tiene muchos conocimientos, que ha tenido muchas experiencias. Obviamente todo para... No para crear a Eduardo, sino, quiero decir, tiene tantos conocimientos, tanta sabiduría de la vida que le ha dado lugar a poder crear a Eduardo. Y bueno, siempre aparece ese elemento, como digo, de jugar con la vida. Sin embargo, a lo que realmente se puede ver, a lo que se dedica, es que tiene una fábrica como de galletas de Navidad, lo cual le da ese toque de humildad a este personaje, a este anciano, que también, por supuesto, las maquinarias son inventadas por él. Y he de decir que el tipo de maquinaria que sale en la película de Eduardo Manos Tijeras, no sé si lo he comentado alguna vez, también es un elemento de las películas de Tim Burton que probablemente hablaremos más en profundidad en otra ocasión. Obviamente, como digo, el padre de Eduardo Manos Tijeras lo que tiene es muy buen fondo, pero también existe ese elemento que he ido encontrando, ¿no? Que es ese sentimiento de soledad en el que, aparte del interés que tengo en experimentar, en aventurarme con la ciencia, tengo un sentimiento de soledad que me hace querer crear a un ser y estar apegado a él, que no se vaya de mi lado y me haga compañía. En este caso es verdad que es bastante triste porque en la película de Eduardo Manos Tijeras obviamente se le ha calificado como un experimento no terminado, puesto que no le dio tiempo a ponerle unas manos de verdad. Y es un elemento que yo creo que le da mucha ternura a la película, tanto por parte de Eduardo como por parte de su padre. El científico en Mars Attacks es un alienígena más, no sé si os habréis fijado en algunas escenas concretas. Y bueno, partiendo de que ningún alienígena va con buen fondo a la Tierra, pues ya les convierte a todos por sí mismos en locos y bueno, se podría decir que en científicos locos. Cualquiera valdría, pero bueno, hay uno que sale concretamente y es en el que me he fijado más. Obviamente, pues como digo, son malvados, no les importa nada, quieren experimentar, se ve claramente que no tienen ningún límite moral, ni ético, ni religioso, ni de ningún tipo, vamos. Se ven esos diferentes experimentos con los humanos también, ¿no? Jugando con las diferentes, ya no solo con la vida y la muerte, sino yo creo que ahí se da un paso más y se ve cómo juegan con las diferentes posibilidades y formas de vida. Por lo que hablábamos de mezclar perros con humanos, simplemente una cabeza humana, sin corporidad. Bueno, van un poquito más allá. En este caso sí que van como de ese rojo brillante, ahí muy como de circo, muy como de show. Y con mascarilla, pero bueno, a partir de ahí creo que también lleva unos guantes. Pero bueno, se sale un poco de esa estética de la bata blanca y los guantes negros, también porque la película de Mars Attacks tiene una estética muy colorida y le da ese toque obviamente muy acorde a lo que son los alienígenas de Mars Attacks. Y Cabot en Sleepy Hollow también es un hombre adulto, es verdad que es un poquito más joven. Es solitario, es tímido, está muy incomprendido ya no solo por los que lo rodean, sino por la comunidad científica. Es científico, es criminólogo, tiene una profesión muy consolidada además, que en la época en la que se basa la película la gente todavía no le entiende, ni la gente de su propia profesión, porque además es una época en la que todo estaba muy basado en la religión y en ciertos códigos morales, que también obviamente son muy discutibles. Y bueno, en este caso Ichabod siempre va de oscuro. Y bueno, hay algunas escenas, sobre todo con los cadáveres, ¿no? Que se pone esas gafas protectoras, se pone el delantal. No lleva esa bata blanca, obviamente, ni lleva ese contraste de bata blanca y guantes negros, pero sí sigue teniendo ese prototípico de estética, ¿no? Lo que pasa es que Ichabod obviamente también tiene muy buen fondo, es muy buena persona,
lo hace todo por una buena causa, y es que él está muy obcecado, eso sí, con dar justicia a los muertos, ¿no? Con encontrar una justicia y una lógica, algo que también hablábamos cuando hablábamos de la película, de esa lucha entre la razón y la magia, quizás, la lógica y las cosas, los elementos que se escapan de nuestra vista, ¿no? A simple apariencia. Y por último, pues podemos hablar de uno de los más criticados quizás, Willy Wonka. Willy Wonka en Charlie y la fábrica de chocolate es un personaje ya más adulto, en este caso mucho más adulto que Ichabod, y también es solitario, es incomprendido, es tímido, muy excéntrico, eso sí, quiere dar esa rienda suelta a sus imaginaciones, y en este caso lo hace con los experimentos de los dulces, de los chocolates, gominolas, chicles, cualquier cosa le vale. Además también tiene obviamente su guarida, que es la fábrica de chocolate, y en cada una de las pequeñas habitaciones que encuentras en la fábrica lleva a cabo un tipo de experimento diferente. También es cierto que aquí se junta con que en la película sí que acaba siendo un experimento con la vida, porque a cada uno de los niños les ocurre algo corporalmente, ¿no? Entonces, bueno, podría estar también por ahí más ligado, aunque no es su primera definición o su primer objetivo en la vida. Lleva guantes, no negros, pero los lleva como de un color vino. Yo creo que sí, es un color como chocolate, vino Burdeos. Obviamente tiene a los Oompa Loompas, lo cual es curioso. Y yo creo que aquí en esta película el elemento de soledad también y de necesidad de apego, que es muy, muy claro con también la figura de su padre, obviamente, la tiene respaldada por los Oompa Loompas. Porque muchas veces creemos que podría ser con los niños, pero no, él realmente está llenando ese agujero de infelicidad, no solo con el dulce, sino también con la compañía de los Oompa Loompas, a los cuales les tiene, digamos, no sé si decir una especie de esclavitud, porque es un tanto raro también este elemento, que también se podría comentar bastante más ampliado, en los que sí, bueno, les tiene contentos supuestamente porque les da cacao y les tiene contentos allí, les da trabajo a cambio de esa moneda, pero obviamente les tiene como muy enganchados, ¿no? Y no quiere que se vaya. Es un personaje muy raro y es un personaje muy inquietante muchas veces, ¿no? No solo por sus caras, sino por las imaginaciones y la forma de pensar y actuar que tiene. Pero es verdad que, aparte de todo esto, es un personaje que tiene también ese buen fondo y que no hace las cosas con malicia, sino que las hace para, bueno, pues para darle una diversión y una experiencia dulce y bonita a otros niños en compensación de la infancia que él tuvo, que no fue fácil y no fue nada dulce. Estos son los personajes que he encontrado sobre el científico loco, una simbología muy desconocida, que se habla poco, pero que a la vez se ve mucho a simple vista. No sé si tú te habías dado cuenta, puedes comentármelo en los comentarios aquí en iVoox, en YouTube, y por supuesto podemos seguir charlando en el Rincón de Barton, en nuestro Twitter.